vamos a comparecer, como digo, para explicaros la decisión que acaba de tomar el Consejo de Administración de Emproaxa, que afecta directamente a todo lo que es el escenario presupuestario de la empresa, y quiero reconocer, pues, además del voto favorable del Grupo Popular, por razones obvias, y en ello le va la responsabilidad, también quiero, como digo, reconocer el gesto de responsabilidad que han tenido tanto Vox como el Grupo Socialista, no así Izquierda Unida. Y lo digo con toda la solemnidad del mundo. Agradecer públicamente la abstención de Vox por entender y comprender unas cuentas absolutamente inviables, que ahora, con estas decisiones, serán viables, y cuando digo viables, también son viables para 300 trabajadores que hay en la plantilla. Y, por supuesto, también al Grupo Socialista, que también se ha abstenido en un ejercicio, pues, como digo, de responsabilidad con la empresa y con su futuro, y, por supuesto, y muy especialmente con los trabajadores, ¿no? Ahí tenéis la situación para contextualizar contablemente la necesidad de adoptar actuaciones como la que hoy hemos adoptado en Consejo de Administración. Las pérdidas a 31 de diciembre del 2023 de la empresa eran y cierran con 7,5 millones de euros de pérdidas. Cierre del ejercicio 2023, 7,5 millones de euros de pérdidas. ¿Qué se hizo? Y ahora la situación de la empresa en cuanto a la deuda acumulada. Ahí tenéis. Tenemos un crédito a corto de 3,5 millones de euros con Cajasur, que hemos renovado hace una semana y estamos pendientes de ello. Tenemos un préstamo a largo plazo de 3,9 millones de euros. El anticipo de Diputación que realizó en el otoño del 2022, que no se ha devuelto, que son 5,2 millones, lo tenéis ahí, y una deuda de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que lleva ya prorrogada 2 años y no se ha pagado. 2 años, ¿no, Yolanda? Que es prácticamente de 2 millones de euros. Suman la situación de deuda acumulada 14,5 millones de euros. El agujero contable de la empresa es de 22 millones de euros. El agujero contable. Y después veréis el presupuesto. 22 millones de euros. ¿Qué es lo que hicimos en el 2023 de la Diputación Provincial? ¿Qué es lo que explica la salvación de aquellas cuentas? Los 5,8 millones que inyectamos en noviembre, 5,8 millones, los 2 millones de la cláusula 13, eso es una cláusula que la empresa está obligada contractualmente a pagar a los ayuntamientos como cláusula de negocio. Te doy, pues en este caso, el 5% de lo que es la facturación. Pues la cláusula 13 la asumía la Diputación, que lo tiene que asumir la empresa, porque los compromisos, este que está en margen izquierdo, 2 millones de euros, cláusula 13, los compromisos contractuales de una empresa que realiza servicios de agua, yo te doy la parte del negocio al ayuntamiento. Eso es competencia entre empresas, lo hace una empresa pública, lo hace una empresa privada. En este caso, esa parte del negocio que se le daba y se le da al ayuntamiento, ese 5%, lo paga Diputación. Ya tenéis 5,8 millones, más los 2 millones eran 7,8 millones. Y 5,2 millones que teníamos que haber compensado. ¿Por qué? Porque fue un adelanto que se le dio en el 2022 y había que pagarlo en el 23, no se compensó. Si llegamos a compensar esos 5,2 millones, lo que hubiésemos inyectado a Emproaxa hubiese sido 7,8 menos 5,2. Si no teníamos ni para pagar ni a la empresa que hace las nóminas. Y, por supuesto, nosotros encontramos la empresa en causa de disolución en el 2023. Estaba en quiebra técnica. En quiebra técnica. Resultados de los ejercicios de la empresa en el año 2021, para que veáis el reproche que vamos a hacer. En el 21 la empresa tiene un resultado negativo de 1.933.802 euros. En el 2022, 6.460.117 euros. Y cerrábamos el 23, de ahí la alerta, porque entrábamos en causa de disolución, es decir, en quiebra técnica, 9.556.070 euros. Y nos iríamos al 2024, si no hubiésemos hecho nada, con unas pérdidas de 12.870.618. Es decir, una deuda arrastrada en esos 4 escenarios, 21, 22, 23, 24, de no haber hecho lo que hemos hecho, que estamos muy orgullosos de haberlo hecho, de 30,8 millones de euros.
La situación de la empresa era absolutamente insostenible. ¿Por qué? Porque no se han planteado las revisiones al alza en los costes fijos. No se incrementaron las tarifas responsablemente. Yo no voy a entrar ya porque quiero ser muy leal con los comportamientos y a nosotros ahora nos preocupa sacar la empresa adelante, hacer una empresa competitiva, que por el hecho de ser pública no quiere decir que no sea competitiva. Sí, yo insisto mucho, el agua y la basura no tienen por qué dar resultados negativos, porque son dos empresas llamadas a protagonizar la economía circular, la economía sostenible, ¿no? Luego aquí tenéis los datos de lo que ha hecho la Diputación Provincial en el año 2023. En el 2024 tenemos un problema, que no está en la diapositiva, se nos ha quedado atrás, del Alta, que son las redes que suministran las grandes arterias, las autopistas del agua, las que distribuyen el agua de los grandes embalses. Teníamos un déficit en Alta de 2 millones de euros. En Alta, 2 millones de euros. Con la cual vamos a hacer un incremento de un 15% para aguantar esas pérdidas que se van a producir en el 2024. Porque la revisión necesaria, según los cálculos contables de la responsable económico-financiera, sería una subida del 37,40. Hemos sido muy sensibles, por eso yo aquí reconozco públicamente tanto a Vox como al Grupo Socialista, además del voto favorable del PP, que es el que le toca gobernar. Muy sensible para equilibrar la presión impositiva, la aportación de la Diputación y la gestión de la empresa. Luego había que pedir y exigir hasta cierto punto, pero no a unos niveles, como digo, del 37,40 que exigía para equilibrar las cuentas de distribución en Alta de toda el agua que están en los pantanos y que distribuimos a todos los ayuntamientos de la provincia. El déficit presupuestario del ciclo integral del agua, 9,5 millones de euros. Esas son las pérdidas que podíamos arrojar si no tomamos medidas. 9,5 millones de euros. ¿Qué hemos hecho? La revisión necesaria contemplada por la técnica sería de un 41,72. Técnicamente, para equilibrar la empresa y que no corriese riesgo, la subida tendría que haber sido un 41,72. Hemos apurado al máximo, por aquello que os he comentado, para mezclar las dos actuaciones, inyección de la hermandad matriz, en este caso sería la Diputación, con la revisión de las tarifas al alza, muy prudente, muy responsable y muy sensible a una situación que yo creo que es muy delicada, muy delicada. Pues la subida anunciada es del 22,49%. Sevilla lo ha hecho un 30%, Málaga un 40%. Aguantamos la presión a unos niveles del 22,49% y no vamos a un escenario de un 30 o un 40%. Digo que nos manejamos en cifras que yo creo que son muy equilibradas y muy sensibles con la situación de los usuarios. La zona norte, afectada por el agua no potable, no verá incrementado su recibo hasta que no tenga agua potable. Y eso es una bonificación que se va a plantear en el recibo automática, de tal forma que los ayuntamientos afectados por el grifo de agua no potable de la zona norte, que llevan ya 9 meses sin agua potable, no verán incrementada la tarifa. Se va a bonificar mientras dure el agua no potable en los grifos, por razones, como digo, de sensibilidad y de responsabilidad. Es un dato que yo creo que ahí ha sido muy responsable, porque era absolutamente razonable, tanto los grupos de la oposición, en este caso de Vox, y el Grupo Socialista. Y eso es donde se muestra la responsabilidad. El Grupo Socialista tiene ayuntamientos que gestionan la zona norte y han sido lo suficientemente responsables como adoptar decisiones tanto en la subida de la tarifa a nivel general como en la bonificación que afecta a la zona norte, que digo que son reconocibles, ¿no? Y en este caso yo tengo el deber de reconocer lo que se ha hecho bien y la responsabilidad que ha tenido su grupo, igual que vos, que sin estar en el Gobierno, en el anterior mandato, está asumiendo responsabilidades al cual se lo valoro públicamente, tanto en Epremasa, que también salimos al paso de la solución de Epremasa, que nos va a costar 2 millones en el presupuesto del 2024, como en el caso que nos ocupa, que es en Proasa, que ya lleva 5 millones en el presupuesto del 2024. El coste real en la factura, es muy gráfico esto, es muy gráfico, digo, para la demagogia barata, porque tendrán que justificar el voto en contra cuando gobernaban en el anterior mandato. La factura trimestral para el 80% de los usuarios sería pasar de 33,12 euros de media al 80% de los usuarios a un 44,56 euros. Es decir, de media subiría el agua 3,47 euros.
Y con eso empezamos a enderezar la empresa a nivel contable y por otra parte empezamos a proyectar y a abrir la gestión de la empresa y a darle estabilidad y capacidad de servicio público y buena gestión. Bonificaciones sociales. Familia en riesgo de exclusión social. Aquí 9 metros cúbicos por trimestre es gratis. 9 metros cúbicos por trimestre gratis a la familia en riesgo de exclusión social. A la familia numerosa, 9 metros cúbicos al trimestre gratis. Digo que aquí está la sensibilidad social para los más vulnerables y a la familia numerosa. Y por factura digital y domiciliación bancaria, sería un 0,40 euros por factura para intentar impulsar que los usuarios domicilien la factura en los bancos. Eso es una medida que se venía adoptando y ahora nosotros vamos a implementar porque es muy importante vehicular todo el tema de cobro a través de las entidades financieras. El esfuerzo que va a hacer la Diputación Provincial en el año 2024, que está contemplado en el proyecto de presupuesto y que va dirigido a la política del agua y a Emproasa. 5 millones de euros para gastos de explotación, para inyectarle funcionamiento a la empresa, porque no la vamos a dejar caer. La empresa va a seguir siendo pública. Se lo merecen los trabajadores y se lo merece la Diputación. No vamos a hacer otra cosa que salvar la empresa. Lleva 5 millones para inyectarlo en gastos de explotación y funcionamiento, 5 millones de inversiones hidráulicas. Ahora mismo las estimaciones que tenemos es que no podemos pedir recursos, que lo vamos a pedir a Europa, al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y a quien haga falta para implementar inversiones en obra hidráulica. La política hidráulica entra dentro de los ejes de mi mandato y de cualquier mandato de cualquier presidente, de cualquier alcalde y de cualquier presidente, como digo, no ya de la Diputación, sino del Gobierno de la Junta, del Gobierno de España, incluso de Europa. 5 millones, yo creo que aquí hay una media de 5 millones por año, es decir, tenemos que en un mandato tenemos que inyectar como mínimo 5 millones al año, 20 millones. Yo creo que en Proasa, para actualizar y rehabilitar toda la estructura en alta y en ciclo integral del agua, más depuración, más sistemas de energía, que hay que renovar las estructuras de energía para no tener tanta dependencia energética, estaríamos hablando en 8 años como mínimo 40 millones de euros. Más la captación de otros recursos. La Junta de Andalucía abre un decreto ahora de inversiones hidráulicas y vamos a pedir también dinero a la Junta de Andalucía, además de lo que nos está ayudando, ¿no? Inversiones hidráulicas a razón de 5 millones como mínimo voy a meter por año, la Diputación Provincial, y 4 millones de euros, que son actuaciones que ya se están realizando en la zona norte financiadas por la Junta de Andalucía. Eso es la inversión hidráulica de la Diputación en la provincia de Córdoba, más 700.000 euros que tiene recogido el presupuesto de Emproasa en inversiones. 700.000 euros porque el margen de maniobra no dan para más. Si es que está muy equilibrada y muy deficitaria en materia de ingresos, ¿no? Esa es la gran apuesta por el futuro de la empresa, la gran apuesta por los trabajadores, que son 300, y por garantizar una empresa pública sostenible, competitiva y prestadora de servicios de calidad. La segunda parte, que hemos tenido el voto también parecido, igual, es el PAIF, el presupuesto del Emproasa asciende a 28.153.396 euros. 28.153.396 euros. Ese es el presupuesto de una empresa que tiene un agujero contable de 22,5 millones de euros. Bueno, pues aún así, yo creo que hoy hemos dado un paso muy importante en la Diputación Provincial para enderezar la situación de la empresa y empezar a construir su futuro desde la competencia y, por supuesto, desde unos servicios de calidad. Y agradezco a los trabajadores y trabajadoras de la misma el esfuerzo impagable, el esfuerzo encomiable que están y vienen haciendo en el norte, como las circunstancias de la sequía, en el sur y el este y el oeste, porque puedo presumir como presidente de la Diputación de tener magníficos trabajadores y trabajadoras que se están dejando al alma para prestar unos servicios en los momentos más delicados, no ya de la provincia de Córdoba, sino de toda Andalucía, de España y de Europa, ¿no?